Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán como insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Quiero que vean en el versículo 4 y 5 que el primer deber de nosotros como padres es que nosotros en primer lugar amemos a Dios. Ese es el primer deber que Dios nos enseña. Escucha, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Observe cómo Él, en el versículo 4, se nos habla de Dios. Lo primero que un padre tiene que entender, o mejor dicho, conocer, es a Dios. Debes de conocer a Dios. Si tú de manera particular no conoces a Dios, si tú de manera particular no entiendes quién es Dios, tú no vas a poder dirigir correctamente a tu familia, a tu hogar, ni a tus hijos. Observen que el texto claramente nos dice aquí que el Señor nuestro Dios es uno. En primer lugar dice, el Señor es nuestro Dios. Es decir, la primera enseñanza que encontramos allí es que el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo el mar, hizo al hombre, Él es Dios. Esa es la primera enseñanza que tenemos que entender. Esto es una enseñanza bien profunda, porque nosotros podemos imaginar a Dios como bien nos parezca. Nosotros podemos imaginar que Dios puede ser cualquier cosa, puede estar en cualquier lugar. Pero observe que lo primero que enseña aquí, que el Señor es Dios. No hay otro Dios. No hay muchos dioses. No hay muchos a quien adorar. Hay un solo Dios. Y es una enseñanza amplia que dentro de toda la Biblia se explica ampliamente y se habla ampliamente. ¿Por qué? Porque Dios no deja a la mente humana, no deja a la investigación humana que el hombre descubra a Dios. ¿Por qué esto no es así? Porque Dios se ha revelado a sí mismo. Dios ha venido y se ha mostrado a sí mismo a los hombres. Si usted observa una flor, una fruta, usted con solamente mirarla puede decir, bueno, si imagínense que yo tomo un aguacate, de esos aguacates mexicanos que uno encuentra aquí durante todo el año, pequeñito. Dice, bueno, el aguacate es marrón. El aguacate por fuera tiene una cáscara dura. Pero cuando usted abre el aguacate por dentro es amarillo, es verde en alguna zona, tiene una parte que es dura, la semilla. Y usted al observar el aguacate, usted puede llegar a conclusiones. Y cuando usted lo prueba, pero el aguacate es dulce,
este aguacate está verde, este aguacate está maduro. Es decir, al observarlo usted puede entender el aguacate, conocer el aguacate. Pero Dios no es como una criatura. Dios no es como una fruta. Dios no puede ser conocido por el estudio normal con la que el hombre estudia la creación. Yo no puedo usar el método científico con Dios. Me refiero al método científico, es el método de observación, el método donde tú tomas nota, tú colocas la figura o el aguacate en un microscopio y tú observas su característica. ¡Wow! Mira, es diferente al mango. Se parece al mango en tal cosa porque también tiene una semilla por dentro. Pero usted no puede hacer eso con Dios. Dios no puede ser conocido a menos que Él se revele. Porque Dios es una persona. Y es un ser infinito. Y es un ser invisible. Y es un ser todopoderoso. Y es un ser que traspasa los cielos. Por eso Dios por eso Dios se reveló para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y miren aquí cómo Dios se revela. Revelar es, la palabra revelar en la Biblia se usa de esta manera. Yo escondo algo y le pregunto a Denis, Denis, ¿qué yo tengo debajo aquí de la mesa? Denis no sabe. Déjame sacarlo. Mira, Denis, lo que yo tengo aquí oculto. La palabra revelar es eso. Hay algo oculto y yo lo saco a la luz. Lo revelé. La Biblia usa esa palabra para hablar de muchas cosas. Pero de manera especial, cuando Dios mismo algo oculto lo saca a la luz. Dios se revela a sí mismo. Y Dios le muestra a los hombres cómo es Él. Y por ejemplo, en este pasaje, en este versículo, miren lo que dice de Dios. El Señor es nuestro Dios. Mis queridos padres y amigos que me escuchan, en este versículo se está enseñando que nosotros tenemos un Dios, el Señor. Usted no puede tener otros dioses, porque las otras cosas son cosas creadas. Por ejemplo, esta Biblia es algo hecho por el hombre. Este celular, este púlpito, estas paredes, todas estas cosas que usted puede ver alrededor nuestro, son hechas por el hombre. Si son hechas por nosotros, entonces son inferiores a nosotros. Nosotros la creamos. La capacidad está aquí, en nuestra mente y corazón. Entonces, usted no puede decir que usted va a coger esta Biblia y la va a adorar, porque entonces usted estaría adorando algo inferior a usted. Algo que tú hiciste. Ay, mira, voy a tomar esta canasta. Esta canasta, esta parte es madera. He tomado de un árbol y yo la tejí. Y miren qué bonita esta canasta. Esta canasta la voy a adorar. Cuando yo adoro esto, yo estoy cometiendo una tontera. Porque esta canasta ni oye, ni ve, ni entiende. Es un objeto inanimado, no tiene vida. ¿Eso se entiende? Entonces, ¿cómo yo, un ser tan inteligente y capaz, que tomé de la madera de un árbol y lo tejí y lo convertí en una canasta, cómo yo puedo decir ahora que esto es Dios? ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, la Biblia enseña que el Señor, el creador de todo, ¿quién es ese Señor? Si usted va conmigo a Génesis, déjelo agarradito ahí, pero pase unas páginas atrás, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1,
Vamos a ver si, Isla, ¿tú podrías leerlo? ¿Puedes leer? Génesis capítulo 1. Versículo 1. En el principio, Ajá. Sí, está encendido, puedes leer. en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, gracias. ¿Tú puedes apagarlo, por favor? ¿Tú puedes ahí mismo? Observen ahí cómo aquí se habla, creó Dios. En el principio, creó Dios. Ese versículo solo te dice que Dios es el creador. Creó Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Y después estaba la tierra creada, desordenada. Y luego Dios le puso orden. El Espíritu Santo, Espíritu de Dios, estaba sobre la creación, creando también, desarrollando, haciendo las cosas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. En ese momento no había luz. Pero cuando Dios habló, se hizo. Observen cómo en Génesis, desde el primer capítulo de Génesis, se empieza hablando de Dios como el creador, como el que ordenó la creación. Y si usted sigue leyendo Génesis de manera tranquila, va a seguir viendo que Dios continuó creando, continuó ordenando, porque cuando Él creó, también puso las cosas en su lugar. Quiero que vea cómo la Biblia habla de Dios como el Señor de todo y el creador de todo. Desde Génesis. Si usted se va conmigo, no lo voy a buscar ahora por el tiempo, al libro de los Salmos, y usted empieza leyendo ahí, desde el capítulo 1, el Salmo 1, usted verá que Dios establece una ley en su pueblo. Y dice: bienaventurado el varón que medite en la ley de Dios de día y de noche. Es decir, Dios comienza a bendecir al hombre a través de su palabra y a través de su revelación. Miren, Dios quiere que nosotros como seres humanos entendamos, conozcamos quién es Él. Y por eso Él se revela, Él se muestra a través de la creación y a través de su bendita y santa palabra. Por eso usted encuentra aquí que en el versículo 4 nos empieza hablando puramente de teología. La teología, la palabra teología, la palabra se divide en una palabra compuesta: teo, Dios, y logía, conocimiento. Es decir, teología es conocimiento de Dios, conociendo a Dios. La Biblia es un libro que es para que nosotros conozcamos a Dios. Y la primera enseñanza a los padres es que Dios es el Señor. Es el Señor. ¿Y qué es eso de Señor? Bueno, en primer lugar, Génesis 1, que Él es el creador. Señor, ¿qué significa? Bueno, que Él ordena todas las cosas, como la luz y las tinieblas, las ordenó. Un tiempo para la luz, 12 horas, y un tiempo para las tinieblas o para la noche, 12 horas. Recuerden que aquí las tinieblas no es nada malo, sino que simplemente es la oscuridad. Y en esas tinieblas colocó las estrellas. Y en el día, en la luz, colocó el sol. Es decir, que Él creó y luego ordenó. Y queridos hermanos, esto para nosotros es importante porque necesitamos entender
En primer lugar, ¿quién es Dios? Cuando usted conoce quién es Dios, cuando usted sabe que Él es el Creador, cuando usted sabe que Él es el Señor, usted va a poder acercarse a Él en verdadera adoración. Porque usted va a poder entender con su mente y con su corazón quién es Él. La Biblia nos da una base firme para que tengamos una fe basada en las evidencias dadas por Dios a través de lo creado, la creación, pero también a través de su palabra. Una revelación general, la creación, los cielos, la tierra, el mar, las personas, los animales. Dios se revela a través de estas cosas, porque Él las hizo. Pero también Dios se revela de una manera más especial a través de su palabra. ¿Recuerdan el texto que leíamos en la pregunta número 4 del catecismo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñar, útil para redarguir, es decir, reprender a alguien, útil para corregir lo que está mal, ponerlo bien, útil para instruir en justicia. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios, pero también nos muestra, nos enseña qué espera Dios de nosotros. Por eso, lo primero que aquí se enseña es que Dios es nuestro Señor. Mire, si alguna vez usted pidió algo y le fue respondido, entienda esto, Dios le respondió. Ay, pero que yo se lo pedí a fulanito, a fulanita. Entiende esto, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y el Señor respondió a tu oración. Pero, mira, yo no soy cristiano. Y yo, de forma ignorante, podría ponerlo así, se lo pedí esta canasta. Se lo pedí esta canasta. Si tú eres Dios, ayúdame. Y de una manera extraordinaria vino la ayuda. Digo extraordinaria porque era un milagro lo que yo estaba pidiendo. Pero yo quiero que usted piense en esto. ¿Puede un objeto inanimado darte algo? Quiero que lo pienses. Porque es importante, porque Dios quiere que nosotros usemos nuestra mente. Dios quiere que nosotros pensemos y razonemos. ¿Podría una canasta responder a mi oración y hacer un milagro por mí? Piénsalo. Piénsalo. Porque una canasta como esta física que yo tengo en mi mano, no puedo hacer nada. Ahora, si yo de alguna manera he pedido algo, aún a esta canasta, y de una manera extraordinaria se me respondió la oración, yo quiero que tú pienses lo siguiente: no fue la canasta, fue Dios. Porque el Señor es nuestro Dios. Él es el creador. Él hizo todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, no hay nada fuera de Dios. Él es único. Ven lo que dice el texto. El Señor, uno es, versículo 4. Y eso es esencial. No puede haber algo inanimado que sea Dios. Esto es algo creado. Esto es algo de un árbol. Mire, esto es un material de un árbol que una persona lo tomó y lo tejió. Esto no es Dios. Asimismo, hay muchas cosas inanimadas, aún personas como nosotros, como mi padre, mi madre, por ejemplo,
que yo le puedo pedir a mi madre, o a mi padre, o a mi abuela. Mi abuela falleció hace mucho tiempo. Ay, abuela, concédeme esta petición. Quiero que pienses. Tu abuela la enterraste. Tu abuela está sepultada. Ella no tiene poder ni para levantarse entre los muertos. Ahora tendrá poder para responderte a alguna petición. Porque yo me imagino que ninguna persona quiere quedarse muerta. ¿Quién se quiere morir? No, nadie. Pues entonces, si una persona tuviera poder para levantarse entre los muertos, esa persona sería alguien digna de pedirle algo. Pero a alguien que se murió y está sepultado, yo pedirle algo es incoherente, es ilógico, porque está sepultada, está muerta. ¿Quién es quien responde a nuestra oración? Es Dios. ¿Quién es el que oye nuestra oración? El Creador, el que nos hizo a nosotros y nos da aliento de vida. Y quiero que entiendan esta verdad, mis queridos hermanos, amigos y padres que me escuchan, para que usted enseñe correctamente a sus hijos. ¿Quién es Dios? Dios es el Creador. Dios es el que hizo todas las cosas. Él es el que nos enseña. Él es el que se ha revelado en la creación, porque Él hizo los cielos y la tierra, como leyó Hilda hace un momentito. Él fue que ordenó la luz y las tinieblas. Él es el Señor. Ahora, ese Señor se ha revelado para que nosotros lo conozcamos. Y es ahí donde el texto del versículo 4 dice, y ese Señor es uno. Es un solo Dios, un solo Señor. Y el versículo 5 nos dice, y amarás al Señor tu Dios. Miren el mandato. Primero se nos revela quién es Dios. Es el Señor, el Creador, Elohim, Adonai, el gran yo soy. Él es uno, no hay más que Él. Pero también se nos dice, amarás al Señor tu Dios. Y observe que este precisamente es el mandamiento que resume la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y observa allí lo que se nos manda a nosotros como padres, como adultos, a reconocer que hay un solo Dios, uno que debe ser adorado y también debe de ser amado. Amado. Tú debes de amar a Dios. Amar a Dios. La respuesta correcta al conocer que Dios es único, es el eterno, la respuesta correcta es amarlo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Miren este hermoso mandamiento. El primer y gran mandamiento que el mismo Señor Jesucristo lo resumió en la ley y se lo resumió a los apóstoles y a los fariseos cuando estuvo entre nosotros, fue este: amarás al Señor tu Dios, versículo 5, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Miren, aquí hay dos grandes verdades que tú tienes que guardar en tu corazón, que tienes que retener en tu corazón. La primera verdad es que Dios es el Señor, es el Creador. No hay otro fuera de Él. Él es uno, no hay más. Pero en segundo lugar, la segunda verdad es que tenemos que amarlo. Amarlo con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas. Y estas son dos enseñanzas esenciales para nosotros. Y tome nota, porque son las cosas que tú tienes que enseñar a tus hijos. ¿Qué deben de conocer de Dios tus hijos?
que Él es único, que Él es el Señor, que no pueden adorar a nadie más, solamente a Él, que Él es el Creador, que Él fue el que hizo los cielos y la tierra, y que Él nos ha ordenado a amarlo. Él nos ha mandado que lo amemos con el alma, con el corazón y con todas nuestras fuerzas. Esas son dos enseñanzas principales para cada uno de nosotros. Israel, cuando recibió esta enseñanza, se estaba introduciendo a una nación pagana, una nación impía que no conocía a Dios. Y Moisés le da esta enseñanza para que ellos se preparen, para capacitarlos, para prepararlos para que no sean engañados. Cuando Israel se introduce a Canaán, se encuentran con naciones que eran politeístas, que tenían muchos dioses y muchas imágenes, muchas. Y ellos adoraban al dios de la riqueza, Mamón, al dios de la ¿cómo se dice esto? Al dios que daba hijos, el dios de la fertilidad, al dios que producía los frutos de la tierra, y tenían diferentes dioses, con diferentes imágenes cada uno de ellos. Y cuando Israel entró a la tierra prometida, era un pueblo extraño, porque no tenía imágenes. Adoraban al Dios de los cielos, creador de todo, sin imágenes. Adoraban a un solo Dios. Mientras todos tenían muchos dioses y muchas imágenes, Israel no tenía imágenes y adoraban a un solo Dios. Uno solo. Eran monoteístas. Y también no pasaban sus hijos por el fuego. No sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Su Dios no necesitaba esto, porque era el dueño de todo. Y era el Dios de la vida. Ellos tenían hasta dioses de la muerte. No sé si han visto alguna de esas películas que en estos días salen, de Thor, el dios del trueno. Ese es el ejemplo de los griegos. Los griegos, igual como todas las naciones paganas, tenían al dios del trueno, Thor. El hermano de Thor, el dios Loki, es realmente el dios de la muerte. Pero observe que cada uno de esos personajes que usted ve en esas películas representaba a un dios griego. A un dios griego. Y es el ejemplo de las naciones paganas, impías. Usted nunca encontraría unos muñequitos o un juego en Israel con figuras así, porque eso no existía en Israel. Miren lo que dice el texto, Deuteronomio 6:4. El Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. Y no había imágenes del Señor. El pueblo de Israel se acercaba, tal vez con un púlpito como este, en piedra, con 12 piedras, y allí llevaban sus holocaustos y adoraban al Dios de los cielos, aquel que está sentado en su trono en los cielos. No iban a una imagen, a una figura, a un objeto. No iban a eso, porque estaba prohibido por el Señor en sus 10 mandamientos. No tendrás imágenes, no tendrás figura. Es decir, eso estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? Porque era necesario que ellos recordaran la verdad. Nuestro Dios es único, no es como los demás ídolos. Él es el creador de todo. ¿Y qué se ha mandado? Que nosotros hagamos el mal. No, se nos ha mandado a amar. Amar en primer lugar a nuestro Dios
Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo. Ven cómo la adoración de Israel era una adoración diferente a la adoración pagana. ¿Saben qué hacían con los niños débiles en las naciones paganas? Los mataban, los abortaban. En Israel no existía el aborto. En Israel no existía la muerte de infantes. Las mujeres no abortaban a sus hijos, porque sabían que un hijo era una bendición que venía de su Dios. Era un mundo completamente diferente. Vivir en Israel era diferente a vivir en cualquier nación impía o pagana. Y quiero que vean un segundo principio aquí. Nuestro primer deber es amar a Dios, conocer a Dios. Eso está ahí. Pero en segundo lugar, miren lo que se nos enseña aquí. Versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes. Queridos hermanos y amigos, observen aquí que aquí se nos manda a nosotros a enseñar a nuestros hijos que Dios es el Señor, el Creador, que Dios es el que ha hecho todas las cosas, que Dios es el que ha obrado poderosamente en nuestras vidas para darnos sustento y atención y cuidado, que Él no es un ídolo, nosotros no tenemos imágenes, nosotros no tenemos adoración como las naciones paganas, nuestra adoración es diferente, es una adoración sencilla, es una adoración donde elevamos nuestra alma en oración, cantamos y no hay figuras ni imágenes, porque nuestro Dios nos prohíbe estas cosas. Esas son las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Se nos dice, Dante, ama a tu Dios, a tu Creador, a tu Señor, con todo el alma, la mente y el corazón, con todas tus fuerzas. Y luego se me dice, y enséñale esto a tus hijos. Enséñale que Él es el Señor. Enséñales que Él es el Creador. Enséñales a amarlo. Enséñales a amarlo. Queridos hermanos, la amonestación que Jesucristo le dio a los apóstoles, la amonestación que el Señor le dio a ellos es para nosotros también. No impidamos a nuestros hijos conocer a Dios. No se lo impidamos. Dios nos da a nosotros la verdad para que le enseñemos. Dios nos da a nosotros la verdad para que los guiemos. Dios nos da a nosotros el mensaje para que nosotros amemos a Dios, pero también para que nosotros lo enseñemos a nuestra familia. Esto es importante. ¿Cómo nuestros hijos lograrán amar a Dios? ¿Cómo nuestros hijos lograrán conocer a Dios? Mire, Dios espera que nosotros seamos sus maestros. Usted y yo somos los maestros. Por lo tanto, el maestro debe de enseñar con su palabra, pero también con su propio ejemplo. Son dos elementos importantes. El maestro tiene que tomar la verdad de la palabra de Dios, tomar la verdad de la creación y enseñarla a los hijos. Mi hijo, Dios es uno, no hay más Dios. Mi hijo, Dios fue que hizo los cielos y la tierra. Papi, ¿cómo tú sabes eso? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 1, venga a ver. Y le leo Génesis. Dios nos ha dejado su palabra
Papi, ¿cómo tú sabes eso? Vamos a 2 Timoteo. Y leo allí. Fue inspirada por Dios. Wow. Todo esto lo ha dejado Dios. Sí, lo ha dejado para ti. Para que tú le conozcas. ¿Y qué Dios espera de mí? Que tú le ames. Miren qué sencillo. Que tú le ames. Pero no un amor como el mundo lo quiere dar. Un poco para Dios y un poco para el mundo. Es que hay un solo Dios. Tú no puedes dividir ese amor. Es que hay un solo creador. Tú no puedes tener un corazón dividido. Un solo corazón es para Dios. Una sola mente es para Dios. Tu alma completa es para Dios. No puedes dividirlo. Y queridos hermanos, nosotros cometemos ese pecado. Le enseñamos a nuestros hijos una parte de la verdad y luego le enseñamos una parte de la mentira. Le enseñamos a nuestros hijos que es bueno adorar a Dios y luego nosotros lo dejamos en nuestras casas. Le enseñamos a nuestros hijos que deben de amar a Dios, pero nosotros con nuestro ejemplo le enseñamos que es mejor el dinero, que es mejor tener dinero. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro propio ejemplo. Y amados hermanos, le estamos enseñando mal. Dios nos llama a adorarle. Pero oye bien, en este pasaje, Dios está hablando a padres y a hijos. En este pasaje, Dios les está hablando a padres y a hijos. De que padres y hijos deben de amar a Dios y deben de honrar y adorar a Dios. Por eso, qué importante es que nosotros estemos aquí presentes, pero también estemos con nuestros propios hijos presentes. Si nosotros le enseñamos una cosa con nuestras palabras y otra cosa con nuestro ejemplo, nosotros estamos haciendo mal. Y nosotros, lamentablemente, parece que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Porque si yo, Dante, le digo a Aniel y a Ebenezer que Dios es bueno, pero no lo traigo a su casa para que conozcan a ese Dios, entonces yo no estoy diciendo toda la verdad. Yo estoy escondiendo algo. Si yo, Dante, como padre, le digo a mis hijos, yo voy a adorar a Dios, pero lo dejo a ellos viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa, ¿realmente papi conoce a Dios? Parece que papi no quiere que yo conozca a Dios, porque me deja a mí en la casa. Entonces, hay una contradicción en nuestro corazón y no debe de ser así. Si hay un Dios y ese Dios es verdadero y Él enseña la verdad, hermanos, también es verdad que nosotros tenemos que enseñar, mostrar y guiar a nuestros hijos para que conozcan a ese Dios. No a mi manera, sino a la manera de Él. Yo tengo el deber de enseñarle que Él es el Creador, el Señor, y tengo el deber de enseñarles a amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas mis fuerzas. Queridos hermanos, voy a cerrar aquí, pues ya el tiempo se me está acabando. Pero es importante recordar esto. Tenemos un deber como padres, como adultos. Mi deber en primer lugar es yo conocer a Dios, amar a Dios, entender la revelación de Dios, pero también yo tengo que guiar a mi familia en ese conocimiento, enseñarles a ellos, guiarles a ellos, traerlos a ellos a la adoración. Y si yo soy padre, si yo soy abuelo, si yo soy abuela, si yo soy hijo, mi deber se extiende a toda mi familia y a todos mis amigos.
Yo quiero que mi amigo Denis también conozca a Dios, porque yo sería un egoísta si tengo algo bueno y también no se lo muestro. Yo tengo que mi amiga Yami conozca a Dios. Yo quiero que sus hijos conozcan a Dios. Yo quiero que todo el mundo conozca quién es el verdadero y único Dios. Por eso, qué deber tan solemne y tan importante. Yo quiero que todo el mundo conozca al Dios que se ha revelado. Y por eso yo voy a ser un agente, un hombre, en el caso de la mujer, una mujer diligente para que mi familia, mi hogar y todo el que yo conozca a ese Dios que se ha revelado y que ha mostrado quién es. Que Dios nos ayude. Tenemos un gran deber, una gran bendición. Queridos hermanos, no le pongamos estorbo a nuestros hijos. No seamos nosotros un estorbo para nuestra familia. No seamos un estorbo para nuestros vecinos. No seamos nosotros un estorbo. Mi deber no es estorbar. Mi deber es guiar a la gente hacia Dios. Ese es mi deber. Esa es mi responsabilidad. Y la tuya también. Que el Señor nos conceda cumplir solemnemente con ese deber. De amarlo, de conocerle, pero también de enseñar a mi familia a amar a Dios y a conocer a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra y en este día queremos agradecer tu bondad y misericordia. Rogamos que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro y tú continúes derramando gracia en nuestras vidas y corazones. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a cumplir como padres con este deber solemne. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.